nos acompaña Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, hoy concejal y destacado líder en la ciudad de Bogotá. Creo que todos lo conocemos a nivel nacional por su gran carisma. Y primero, muchas gracias, Juan, por este ratico, por la oportunidad. Muy contento de estar acompañándolos en este espacio y sobre todo hablar de temas tan importantes como los que ustedes quieren que toquemos hoy. Muchas gracias, Juan. Como usted ya sabe, nosotros pues venimos armando este programa desde el emprendimiento, no tanto desde la energía solar, y en base al emprendimiento y a lo que vivimos en los desafíos diarios, queremos conocer un poquito de ti, Juan, de cómo ha sido también tu proceso, tu contexto. Sabemos que eres economista, pero entonces, ¿qué te despertó ese deseo hacia la economía y cómo ese deseo terminó siendo ejercido del cargo público? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, sí, yo soy economista y curiosamente experto en temas energéticos, y mi tesis de doctorado estuvo asociada a modelos teóricos de regulación en gas natural, que también ha sido aplicable a mercados de electricidad en algunas dinámicas profesionales que he tenido aquí en Colombia y en otros países, sobre todo europeos. Y adicionalmente, pues esa formación de economista la recibí mucho también desde la perspectiva de la pedagogía, de enseñar y de conocer la epistemología de la economía. Yo creo que si uno va a las raíces de lo que define la economía como una ciencia que gestiona recursos escasos, yo creo que pues, es la manifestación más clara de la capacidad de resolver problemas. Y en buena parte mi formación doctoral estuvo en el desarrollo de capacidades teóricas para abordar problemas y poderlos resolver de forma coherente, de forma consistente. Y eso fue lo que me llevó muchísimo a querer trabajar aquí en Colombia cuando regresé a hacer mi doctorado en la enseñanza y en la investigación en la Universidad del Rosario. 18 años continuos vinculado a la Universidad del Rosario hasta febrero de este año. Después, en el asesoramiento gubernamental, en diferentes sectores, en el sector de tecnologías de información y comunicaciones, después en el sector energético y después tuve la oportunidad de ser director de DANE y eso me dio una posibilidad, uno, desde lo público, de expresar mi capacidad de resolver problemas, de manejar organizadamente y coherentemente entidades tan complejas como lo es el DANE, que tiene presencia en todo el país, pero al mismo tiempo de conocer cuáles son los problemas más importantes que estamos enfrentando en Colombia, con un matiz regional, con un matiz diferencial, y eso fue lo que me dio como el bagaje para poder estar ahora en el ruedo político, llamémoslo así. O sea que siempre viste como todo ese aprendizaje y todas las herramientas desde la economía para aportar algo en el país que estabas. Pues. Exactamente, y desde diferentes puntos. Entonces fue asesoramiento gubernamental. También en la Universidad del Rosario fui administrador, fui director de planeación y efectividad institucional. Algún día sueño con volver a la Universidad del Rosario a ayudar a contribuir a la consolidación de esa universidad. Y pues desde el servicio público todo esto pues no necesariamente se tradujo en una voluntad política en formación, sino yo creo que también fue más una sorpresa de que yo tenía preparado pues mi salida del DANE y fue el presidente Gustavo Petro como que se metió en ese cierre y dijo no, yo quiero seguir con Oviedo, y se generó como una gran curiosidad en el país alrededor de ese tema, pues que nos tiene acá en ese momento como concejales de Bogotá. ¿Y cómo se ha sentido, Juan, en este tema del consejo? Porque como bien lo mencionaste ahí en el DANE, tuviste una exposición a nivel nacional donde te ganaste el corazón de mucha gente, dentro del carisma, dentro de los chistes y dentro de todo lo que hubo en su momento. Yo creo que el trabajo que hiciste en el DANE fue impecable. La información como la recibimos nosotros los ciudadanos, que nos sirve mucho para cuando hacemos empresa, para cuando tomamos las decisiones, generó mucha cercanía, pero hoy entonces el papel
de Juan desde el DANE, desde el Consejo, ¿cómo lo ve? ¿Dónde siente que hay más potencial de Claro, trabajo? no, obviamente es un cambio tremendo, sí, y yo lo digo con todo respeto, pero también con toda honestidad. Yo nunca había aspirado a ser concejal, sí, y no lo tenía en el plan de desarrollo profesional. Yo quería era gobernar, por eso me lancé a la alcaldía de Bogotá. Y todavía está ese Entonces, chocito por aquí este ahí. puesto llegó de sorpresa, pero entonces, eso es lo chévere como también de esa frase que a mí me parece muy potente, y es que el éxito es cuando la preparación se junta con la oportunidad, ¿sí? Entonces, acá surgió la oportunidad de ser concejal, entonces estamos preparados porque somos juiciosos, queremos ser coherentes, somos auténticos y nos gusta hablar con la verdad. Entonces, traducir esa nueva forma de hacer política, de hablar con la verdad, de escuchar y tomar decisiones basadas con evidencia, pues aterrizarla en el Consejo, pues ha sido un desafío profesional importante. Es una institución bastante tradicionalista de su forma de hacer política, ¿sí? Entonces, aquí nosotros recibimos en nuestra oficina constantemente personas que vienen, que queremos escuchar sus problemáticas, pero las escuchamos venir a pedir puestos porque creen que nosotros conseguimos puestos en la administración distrital, que es como la tradición con la que se ve el consejo. Entonces, aprovechar este espacio para poder hacer una nueva forma de hacer política nos ha llevado a enfrentar 3 dimensiones importantes o 3 desafíos. El primero, lograr que Colombia entienda que la oposición no solo es un tema de rencillas personales o de ataques o de hablar duro o de emitir improperios, no. La oposición puede ser constructiva en el sentido de ser muy ponderada frente a lo que hace falta, pero también reconocer lo que se haya hecho. Y también puede tener un enfoque innovador de tener algunas propuestas. Segundo, pues lograr que nuestra labor en el Consejo esté acompañada y fortalecida de una escucha ciudadana estructurada que nos ha llevado a más de 11 localidades de Bogotá, repasando ya después de la campaña a escuchar las necesidades de la gente. Y en tercer lugar, sí nos parece importante tener una proyección nacional, ¿sí? Me incomoda muchísimo ese sentimiento de la gente de que uno simplemente porque es concejal de Bogotá, entonces ya queda capado, ¿sí?, para hablar de temas nacionales, ¿sí? Y el país, la economía, que es parte de lo que yo llevo en mi cabeza y en mi corazón, pues me tiene que hacer capaz de permitir hablar de los problemas del país y sobre todo de hablar de las realidades económicas, que para mí la más preocupante en ese momento es la realidad laboral de las principales ciudades del país. Entonces también complementamos nuestra labor del Consejo de oposición constructiva, escucha ciudadana, pero proyección nacional. Y ese triángulo a nosotros nos parece, primero, que ha sido desafiante, exhausto, es decir, nos tiene exhaustos, porque no más en 5 meses de trabajo continuo hemos visitado más de 11 ciudades capitales, eventos con alcaldes, gobernadores, cámaras de comercio, universidades, y aquí en Bogotá también hemos visitado más de 11 localidades escuchando a la gente. Entonces ha sido un tema súper pues, audaz, creo yo, y creemos que nos está preparando para que podamos cumplir nuestro propósito de llegar a gobernar según las oportunidades que nos dé la política. Juan, eso que mencionaste ahorita del éxito, creo que tiene que empezar a entrar en la cabeza de todos los colombianos que también confíen en lo que somos, en lo que hay, en el talento que hay en el país, y sacar adelante proyectos, sueños, intenciones. Eso ha sido muy bonito porque en últimas sí, claro, a la gente le genera mucha curiosidad lo que yo soy, el gomelo, el tetane, el que habla raro, sí. Pero también ha sido una cosa bonita de ver la credibilidad, cómo la credibilidad que cultivamos, llamémoslo así, en el DANE,
estamos recogiendo los frutos de cultivar esa credibilidad con nuestro trabajo del DANE en algo de confianza. Sí. Que la gente confíe y que hayamos tenido esa votación que nos permitió estar acá, pues es un motivo de orgullo y lo que tú dices, de mucha esperanza de que la gente sí quiere cosas distintas y quiere apoyar también proyectos que pueden ser obvios o básicos, como por ejemplo hacer política honestamente o hablando con la verdad o escuchar, pero la gente quiere apoyar eso y eso ha sido muy bonito. Dentro de esa fórmula del éxito que es la oportunidad y la preparación, o sea, la gente puede ver una oportunidad pasar, pero si no la está buscando, si no está listo para ir no, y si uno no, si lo que tú dices, si uno no está listo, no está preparado, pues fine. La ve pasar y puede que ni se dio cuenta que le pasó. Dentro de creo que hay muchos retos que está enfrentando Colombia y Bogotá siendo una ciudad de tantas masas. Creo que se ve el reflejo de todo lo que somos como país aquí mismo en una sola ciudad. Total, tienes toda la razón. De esos desafíos que hay, porque sin preparación entonces no vamos a tener emprendimientos exitosos nuevos, sin preparación no vamos a tener ciudadanos que sumen valor, seguridad, muchas cosas que requieren preparación. ¿Cuáles son los retos principales que tú has visto hoy, ya sea en Bogotá o en las 11 capitales que has visitado, que uno diga, esto hay que empezarlo a sembrar ya, esto no es esperar al día de mañana una solución de golpe, sino que es algo que hay que preparar? La preparación es como un hábito. Sí, hay que construirlo. Claro. No es que... Mira, yo tengo varias cosas. Uno, como la experiencia de nuestro trabajo en Bogotá y particularmente ese control político que le hicimos al plan de desarrollo, ¿sí? Y ya en nuestro informe de oposición de los 100 primeros días fueron muy reveladores a la hora de entender que nos hace falta preparación para entender que el empleo no se genera simplemente porque la economía vaya bien o porque el presidente firme un decreto o el Congreso establezca una ley, ¿sí? El empleo en Colombia está muy resentido. ¿Sí? Los niveles de empleabilidad efectiva que tenemos a comienzos de este año son equivalentes a los que teníamos hace casi 16 años. ¿Sí? Entonces, que Colombia no sea capaz de incrementar significativa y sostenidamente, porque la incrementamos, pero volvimos a caer. Que Colombia no sea capaz de mantener un crecimiento estable de su capacidad de generación de empleo es algo supremamente desafiante. Y no estamos preparados desde lo local para entender que la gestión local, es decir, la gestión de las alcaldías en materia de la generación de empleo es trascendental. ¿Sí? Hace falta eso, nos dolió porque en el plan de desarrollo de Bogotá no logramos establecer esa gestión de empleo, como pues, la traducción al español de los conceptos de employment management que son fundamentales para el desarrollo económico de países europeos. Pues aquí no ha calado eso y nos hace falta prepararnos. Y nos hace falta prepararnos también en la ruptura de los estereotipos que a veces sesgan las decisiones de estudio, las decisiones de trabajo, sobre todo los estereotipos sociales que afectan muchísimo pues, la inclusión laboral de la población joven, de la población con enfoque diferencial, bien sea discapacidad, orientación sexual, identidad de género o autorreconocimiento étnico. Juan, yo creo que mucha gente no tiene tan presente los números, pero sí ven en el día a día que empresas grandes están cerrando, que tuvimos hace poquito racionamiento energético, que estamos dejando de exportar a ciertos países también por algunas ideologías. Y la economía aquí, el sector de la construcción sigue golpeado, las tasas altas. Desde el sector público, una propuesta, opinión, ¿qué se puede hacer realmente para levantar esta economía? Porque la economía en Colombia es pequeña si lo vemos a nivel mundial, es una economía muy frágil y muy cambiante. No está, pues por lo menos en mi concepto, lo suficientemente robusta o estructurada para aguantar incluso a veces hasta un Twitter
alguien manda un tweet y ya esto, mejor dicho, se cayó. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que lo más importante es gobernar bien, es decir, entender que el debate o la ideologización de las políticas económicas es supremamente costoso para una sociedad. Pero eso no va a suceder, ¿sí? Hay que reconocerlo, ¿no? Quedan más de 2 años de ese gobierno y eso no va a cambiar, ¿sí? Como lograr un cambio de rumbo en el manejo de la política económica no va a suceder. ¿Qué se requiere? Se requiere ser más audaz con la inversión pública, sobre todo dinamizar la inversión en infraestructura pública, que está completamente paralizada. ¿Sí? Por cada 100 pesos que se invertían cuando llegó el presidente Gustavo Petro al gobierno, hoy, es decir, menos de 2 años después, solamente se invierte en 68. ¿Sí? Es una caída tremenda. Y siendo el Estado el mayor. Entonces, hay que lograr entender que la inversión pública le suma a la inversión privada. Hay que dejar de estigmatizar a los empresarios y a la dinámica privada. ¿Sí? La dinámica privada de este país es fundamental. Solamente los impuestos pesan el 12% de toda la economía. Entonces, pensar que el sector privado puede ser sustituido por una estatización de la actividad económica, de la prestación de servicios públicos, de la construcción de infraestructura supremamente difícil. Entonces, yo creo que hace falta sensatez, hace falta humildad, creo yo, porque, claro, la política pública de reactivación económica no necesariamente es el discurso más progresista que uno pueda crear, y sabemos que tenemos un gobierno progresista, pero lo que necesita el país ahora es una estrategia de reactivación económica. Entonces, esa humildad también es importante para desproveernos, llamémoslo así, de esos sesgos ideológicos para poder tomar decisiones pues, basadas en evidencia, que es lo que necesitamos en ese momento. Juan, con esa evidencia me das aquí como un pie para una pregunta muy personal que te traía, sobre todo con el recorrido en el DANE, y es que listo, se recogió y se recoge actualmente una cantidad de información súper valiosa que nos da un reporte de lo que fue el mes pasado o el trimestre pasado comparado con el año anterior, pero realmente ¿qué se hace con eso? Yo muchas veces siento, por lo menos desde el tema de emprendimientos, que a nivel país no tenemos una ruta clara de para dónde vamos, sino que hoy cambiamos de alcalde, hoy cambiamos de presidente y ya nos fuimos para otro lado, y progresar sin una planificación, sin una ruta es súper complejo. Yo creo que esa es nuestra causa fundamental para estar en ese ejercicio de la política, que nosotros quisiéramos entender que esto no solo se trata de mí, como lo decíamos en campaña, ¿sí? Se trata de que hay que buscar que uno entienda que la política, uno también como actor de la política, es un fusible, ¿sí? Es un medio, es un mecanismo para garantizar que confluyan diferentes intereses para tomar buenas decisiones. Y algo que me dio el impulso para decir, bueno, vamos a seguir con el servicio público desde la política, es, pues, ese sentimiento a veces de frustración de ver cómo en Colombia no se está usando la información para corregir problemas que se pueden corregir rápidamente, como es el tema de cerrar de una vez por todas las brechas de cobertura del servicio de energía eléctrica en el país. Esa información la usamos en el gobierno anterior, la información del Censo de Población y Vivienda llevó a tener grillas de aproximadamente 400 metros por 400 metros de todo el país para identificar, gracias a la información del censo debidamente georreferenciada, en dónde estaban las viviendas que reportaban no tener acceso a electricidad en el censo. Esa información hay que seguir utilizándola y hay que seguir actualizando porque, claro, el país hoy en día tiene al 98.7% de la gente con cobertura de electricidad,
pero ese 1.3% que hace falta es el más difícil. Son comunidades Es el muy que requiere alejadas. más innovación, el que requiere más recursos, estrategia. Entonces, yo creo que el uso de evidencia para la toma de decisiones en políticas públicas es algo que es urgente en Colombia, sobre todo para reconocer que las políticas que se crean en Bogotá, por ejemplo, en materia de gestión de empleo, son muy distintas a las que se tienen que generar en una ciudad como Sincelejo, una ciudad como Neiva o Florencia. Entonces eso requiere que aprovechemos los datos con un énfasis local para entender esas diferencias. Y o sea que hoy no se aprovecha. Hoy pudimos tener un excelente exdirector del DANE con la mejor estadística y no pasa nada con eso. Exactamente, esa frustración es muy duro darse uno cuenta que es por fuera de Bogotá y si acaso algunas grandes ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla. De resto es muy difícil encontrar como las capacidades para usar esa información y también la cultura de querer utilizar esa información para tomar decisiones a nivel local. Y con esa, digamos, falta de planeación que hemos tenido en Colombia siempre, pues, juntado a esta recesión tan grande que venía desde el año pasado, obviamente la capacidad de gasto de la gran mayoría de personas está muy disminuida. Eso hace que sea mucho más difícil salir a crear empresa, o sea, hace que sea mucho más difícil salir a invertir, a gastar en el país para que reactive la economía. Finalmente todo eso lo va dejando a uno como sin herramientas y casi que dependiendo de un Estado que al fin o subsidie o haga algo, pero cada vez están como mochando más la capacidad de actuar de los agentes que no somos públicos. ¿Cómo se podría solucionar eso antes de que el problema sea más grande o que una recesión sea mucho más compleja? Bueno, yo creo que tristemente se necesita una política pública que sea consistente con esas realidades, ¿sí? Y se necesita una política pública de carácter económico que entienda que las empresas son actores fundamentales y es en donde se ha reducido de forma más significativa la inversión. Normalmente las empresas representaban el 14-16% del Producto Interno Bruto en términos de inversión y ahora solo están invirtiendo un monto equivalente al 7% del Producto Interno Bruto. Entonces, esa caída tan fuerte en la inversión en las empresas, lo que se requiere es que pues, tengamos una política de carácter sectorial, focalizado, y que además pues, eliminemos ese sesgo sobre ese ideal de que solamente el Estado es el que puede proveer soluciones a los problemas sociales y económicos que tenemos en el país. ¿Y tú ves el emprendimiento como un dinamizador de esas soluciones o en estos programas que tienes tan abiertos a la comunidad? Es indispensable, es un dinamizador indispensable. Lo que pasa es que tristemente el emprendimiento en Colombia en su gran mayoría es el rebusque. Sí. No es verdaderamente ese emprendimiento que se consolida en un espíritu empresarista de la sociedad, sino es un emprendimiento que lo llamamos así porque es bonito, pero es en realidad es rebusque, es mototaxismo, ¿sí? Es venta de fritos en la calle, un carro de perros, una greca en una ciudad del eje cafetero vendiendo tinto en un parque. ¿Sí? Entonces, verdaderamente el emprendimiento es una opción de desarrollo para el país en la medida en que nosotros le permitamos al emprendimiento hacer empresa. Pero esa visión no ha podido aterrizar en el país. ¿Sí? Y eso es por falta de ese ambiente emprendedor, falta de herramientas, porque nosotros... No, ambiente emprendedor hay. Imagínate que, por ejemplo, aquí en Bogotá nomás, una encuesta del Global Opportunity Youth Network dice que casi el 49.3% de los jóvenes en Bogotá lo que quieren es emprender. Porque hay que reconocer que la juventud no quiere tener jefes, no quiere tener horarios. Eso no está mal. Es la forma en la que ellos expresan
su rol en la sociedad. Entonces, claro, se necesita emprendimiento, pero lo que pasa es que tener una cultura de emprendimiento implica educar en el emprendimiento, implica tener canales de intervención financiera para acceso a crédito al emprendimiento, implica tener un esquema de atención de formación en tecnologías de información y comunicaciones, implica formación en habilidades blandas. Pero todo eso implica también llegarle a un mototaxista, por ejemplo. Y el Estado no ha querido desarrollar las capacidades de tener una conversación con esos actores de la informalidad para saber cómo los saca del rebusque y los pone en una dinámica empresarista o empresarial en el país. Entonces, eso requiere una reflexión de fondo de cómo apoyamos el emprendimiento. Pero entonces no podemos decir que la cultura del emprendimiento es simplemente tener una Secretaría de Desarrollo Económico que compra 500 máquinas de coser en el cuatrenio y se las reparta a unas señoras diciendo, ay, ya estamos creando mujeres emprendedoras en el sector confección, ¿sí me entiendes? Totalmente. Es un tema mucho más estructurado que requiere una visión ecosistémica, pero requiere cambios de paradigmas. O sea, porque que no si se está seguimos haciendo... creyendo que somos un país emprendedor, pero no reconocemos que buena parte de ese emprendimiento, entre comillas, mototaxi, venta de arepas con chorizo, ¿sí? Salas de belleza y peluquería, ventas por catálogo y tiendas de barrio en el primer piso de la casa donde vive la gente, pues eso no va a ser Sí, eso no lo va que a nos lleve a crecer y a desarrollar. Y en ese sentido, pues uno ve países, ejemplos como Israel, donde tienen un hub del emprendimiento impresionante, países como Estados Unidos, donde la economía la jalón al privado, más que el gasto público. Y aquí también la jalón al privado, que el gobierno quiere hacernos desconocer. Pero la porrean duro. Pero pues. es el privado el que... Y en ese sentido, listo, tenemos gran informalidad, pero yo me refería al emprendimiento como nosotros y como muchos otros jóvenes que hemos logrado pasar esa parte del negocio en el garaje de los papás, sino realmente generar empleo, empresa, impactar la calidad de las personas, pero te encuentras también con lo que acabaste de decir, con un gobierno que está golpeando el capital privado, donde se hace cada vez más difícil crecer. Y sin esas oportunidades y sin esas facilidades o herramientas, la economía siempre queda pendiente de los mismos hilos tradicionales de toda la vida y pues el mundo cambia, el mundo evoluciona, los pedidos del consumidor cambian y Colombia en qué momento se va a poner a nivel, a punto de ofrecer tecnología, servicios a nivel mundial. Si siempre estamos volviendo a lo tradicional y haciendo más difícil que el emprendimiento escale rápido. ¿Cómo ves tú esa parte de avanzar como país a renovarnos un poquito, a facilitar ese emprendimiento? No, pues eso es lo que tú acabas de decir, lo que justifica es que tenemos que lograr que pasen estos 2 años y Colombia elija bien en 2026 un modelo de gobierno que reconozca nuestra realidad. Es decir, acá en Colombia el problema no es que el Estado sea malo o que estemos en contra de incrementar el tamaño del Estado. Lo que pasa es que tenemos pruebas y tenemos evidencia de que el Estado es supremamente ineficiente. Pero eso, en Colombia, desde sus orígenes. Entonces, hacer más grande algo ineficiente es tirarse la economía. Y cuando tú agrandas el tamaño del Estado, lo haces más pesado y más costoso de operar. Claro, pero entonces, porque entonces uno dice, pero ¿por qué esa lucha? ¿Por qué son neoliberales, como me dice el presidente? ¿Por qué no quieren el Estado? No es que uno no quiera el Estado es importante. Yo fui formado en la escuela francesa y mi formación teórica es en temas de regulación. Y la regulación es reconocer el rol del Estado para resolver unos problemas de incentivos. Pero no a grandes, lo que sabes que pequeño ya es ineficiente. Es decir, no hay forma de creer que si Colombia ha tenido un Estado pequeño que ha crecido, pero que ha sido sumamente ineficiente, no hay forma de que exista una evidencia de que agrandando lo ineficiente lo vas a volver eficiente. No. O
¿sí? Entonces, sí necesitamos que tal vez este cambio de paradigma que ha tenido el manejo de la política económica nos una en la conciencia de que tenemos que valorar al sector privado, ¿sí? Y que no podemos dejarnos tentar por las guerras de que los empresarios son negreros, esclavistas, abusadores, que los trabajadores son la clase popular que tiene que levantarse frente a eso. Juan, con esas ideas, ¿qué sigue después del Consejo para Juan Daniel? ¿Dime? ¿Qué sigue después del Consejo de Bogotá para ti? ¿Qué significa? ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue? Pues sigue naturalmente nuestra vocación de gobernar, de seguir pensando en la alcaldía de Bogotá. Nosotros estamos acá desde el primer día pensando en la alcaldía de Bogotá. Tanto es así que llegamos aquí por el estatuto de oposición, reconociendo que perdimos las elecciones a la alcaldía de Bogotá, pero las perdimos en un escenario en las que también ganamos porque derrotamos al partido de gobierno actual, en este caso al pacto histórico con su candidato Gustavo Bolívar. Eso significa que Bogotá tiene la esperanza de ver nuevos liderazgos en la política. Y si Bogotá también representa al país, pues queremos que el movimiento con Toda por Bogotá pueda tener una proyección nacional y lograr que también tenga una participación, no a través mío, pero sí como movimiento en las elecciones legislativas de 2026. Dentro de lo que hemos visto en tus redes, en tu campaña, está mucho el tema de construir país, de servir, de estar abierto a la comunidad. Entonces, tal vez regálanos un último mensaje a los jóvenes que están buscando y que estamos buscando generar impacto positivo también, aportándole al país, o sea, teniendo en cuenta de que esto no se va a solucionar solamente por un presidente, sino que cada uno de nosotros jugamos un rol en las actividades que hacemos día a día. Un mensaje para todos nosotros. No, yo creo que el mensaje más importante tiene que ver con la resiliencia, ¿sí? Y el aguante. Qué pena hablarlo así. Hay que aguantar un poco, ¿sí? Porque esto no va a cambiar. No tienen las perspectivas de que van a cambiar en los 2 años y algunos meses que quedan, ¿sí? Entonces, aquí se trata de que ese emprendimiento y esa resiliencia característica de muchos jóvenes emprendedores, pues se vaya al aguante, pero también a la preparación, ¿sí? Los momentos difíciles, lo decía el director ejecutivo de Confama en un discurso que me marcó muchísimo, también son una buena oportunidad para saber qué es lo que verdaderamente uno necesita, ¿sí? Entonces, tal vez estos 2 años y 2 meses que quedan son un buen escenario para pensar cuál es el verdadero ecosistema de emprendimiento que requiere Colombia. Y el trabajo colaborativo característico de los jóvenes emprendedores en Colombia, pues puede romper cualquier tipo de presiones antiempresa y antiemprendimiento que ahora están enmarcadas en una iniciativa de economía popular, ¿sí? Pues, ojalá ese paradigma de la economía popular nos ayude a entender que el ecosistema de emprendimiento en Colombia no puede ser el del rebusque, pero el hecho de que no pueda ser el del rebusque es cómo vamos a sacar a esas personas del rebusque. ¿Las vamos a poner a emprender de verdad o a trabajar brindándoles empleo, haciendo gestión de empleo? Entonces, toca prepararnos para poder pensar en un país que va a estar bastante golpeado desde su perspectiva económica en agosto del 2026 y pensar en cómo vamos a construir una nueva plataforma de desarrollo económico y sobre todo cómo vamos a votar bien para que eso pueda hacerse realidad. Juan, muchísimas gracias por el tiempo, gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy y verdad que un placer haberte conocido y compartir contigo este rato. Muy contento de acompañarnos y excelente conversación. Muchas gracias, Juan.